¿Qué pasaría si la ciencia ficción dejara de ser ficción? En este episodio del siglo XXI es hoy conectamos la película Gattaca, experimento genético, con los avances en cromosomas artificiales tal como los contamos en el episodio anterior. ¿Qué tanto podemos cumplir lo que contó la película? ¿Cómo un futuro distópico de cine podría estar más cerca de lo que imaginamos? Grabando el siglo XXI es hoy, episodio 1545. Gattaca, entre la ficción y la ciencia. El siglo XXI es hoy.com. Hola, soy Félix Riaño y en este podcast El siglo XXI es hoy nos dedicamos a hablar de tecnología, ciencia y entretenimiento digital. Y en esta ocasión tenemos la mezcla perfecta entre las tres cosas: tecnología, ciencia y una película de cine que fue estrenada hace más de 25 años, pero sigue siendo sorprendentemente relevante en la actualidad. Gattaca, una joya de la ciencia ficción que plantea preguntas profundas sobre la genética, la identidad y el destino. Pero antes de contar la película, ¿cómo llegamos hasta aquí? Hace unas semanas, mientras estaba escribiendo el episodio anterior de este podcast, el episodio que se llama La revolución de los cromosomas artificiales, fui invitado a dar un taller de podcast, que es lo que yo sé hacer, en un evento médico en Medellín. Un evento que se llamó el Digital Camp. Entre charlas y debates allí en Medellín, tuve el placer de conocer al doctor Iván Cantillo, un internista de Barranquilla. Y el doctor Cantillo, durante la conversación que tuvimos, donde yo le estaba contando sobre el episodio que estaba escribiendo en ese momento, sobre los cromosomas artificiales, y cómo podrían transformar la forma de entender y de tratar las enfermedades genéticas. Entonces, el doctor Cantillo me recomendó ver Gattaca. Tienes que ver la película, me dijo. Y yo, la verdad, había olvidado la película. La había visto ya, pero se me había olvidado. Y la recomendación del doctor Cantillo no pudo ser más acertada. Gattaca, ciencia ficción, pero además es una reflexión sobre las implicaciones éticas y sociales de la manipulación genética. Y es una película fascinante, con un montón de conceptos que explora y que en su momento parecían pura ficción. Y hoy está mucho más cerca de convertirse en realidad gracias a avances como los cromosomas artificiales que contamos en el episodio anterior. Así que vamos a profundizar en Gattaca. Hablaremos de cómo la ciencia ficción puede ser una ventana al futuro, advirtiéndonos sobre los posibles peligros y oportunidades que podrían surgir a medida que continuamos empujando los límites de la biotecnología. Entre el cine y la ciencia, veremos cómo lo que antes parecía un sueño imposible, ahora está a la vuelta de la esquina. Te invito a que tomes una taza de café o lo que más te guste y me permitas acompañarte para contarte Gattaca, experimento genético. En el episodio anterior, el 1544, hablamos sobre la revolución de los cromosomas artificiales, una innovación científica que tiene el potencial de transformar la genética humana. Un avance que permite la creación de cromosomas artificiales y que nos acerca al futuro en el que podríamos editar el genoma humano para eliminar enfermedades genéticas, mejorar características físicas o hasta extender la longevidad.
Pero a medida que entramos en esta era de posibilidades infinitas, surge esa pregunta tan obvia y tan incómoda a la vez. ¿Hacia dónde nos lleva esta revolución genética? ¿Por qué las modificaciones genéticas son un tema tan tabú? ¿Por qué hay tanta gente hablando de inteligencia artificial y de los peligros de la inteligencia artificial, la regulación sobre la inteligencia artificial, pero hay tan pocas personas hablándonos abiertamente sobre la revolución genética? Aquí es donde entra la película Gattaca, como un reflejo anticipado de los dilemas éticos y sociales que estamos comenzando a enfrentar hoy. La capacidad de perfeccionar las características físicas y mentales de cada niño por nacer. En un futuro no muy lejano, nuestro ADN determinará todo sobre nosotros. Una mínima gota de sangre, saliva o un solo cabello determina dónde puedes trabajar, con quién deberías casarte, qué eres capaz de lograr. En una sociedad en la que el éxito está determinado por la ciencia, dividida por los estándares de la perfección, la única oportunidad de un hombre es ocultar su propia identidad, tomando prestada la identidad de otra persona. Congratulations. What about the interview? That was it. Do you think you'd be doing what you're doing if it wasn't for who you are, what you are? I have a feeling you might be there under false pretenses. En el episodio anterior de El siglo XXI es hoy, hablamos de cromosomas artificiales. They'll recognize me. I don't recognize you. They won't believe. Y en este episodio hablamos de una película. They are going to find me. En un lugar donde cualquier célula de tu cuerpo puede traicionarte. ¿Cómo te escondes cuando todos perdemos 500 millones de células al día? ¿Dónde termina la ficción y empieza la ciencia? Bienvenidos a Gattaca. Es la película que me recomendó el doctor Iván Cantillo. Entonces te decía que en la película Gattaca ellos tenían una modificación genética. Entonces, había una persona que su código genético no le permitía estar en ninguna de las actividades administrativas, científicas o de la exploración hacia otros mundos. Ellos tenían un código como un marcador a través como estilo una glucometría, con un pinchazo, una muestra de sangre muy pequeña. Ahí enseguida salías quién eras tú, cuál era tu código genético, si eras apto o no eras apto. El doctor Cantillo es de Barranquilla, lo notarás en su acento. Y estaba allí en Medellín, en el Digital Camp, al que yo había ido a dar un taller sobre cómo los médicos pueden crear un podcast como parte de su perfil médico digital. Y conversando en la mesa, por eso oyes tanto ruido alrededor, el doctor Cantillo me contó la película y las cosas que ocurren hoy en medicina real, aplicable. Eso era una película hace 15 o 20 años. Hoy en día, ya nosotros tenemos ese tipo de paneles. Obviamente no en Colombia. Por ahora. Pero sí en algunas partes del mundo, sobre todo en la parte de la Unión Europea. Ellos tienen ya, yo puedo saber con un corrido de sangre si tú tienes genes predisponentes para diabetes, para hipertensión.
todo un tema complicado. Porque ¿qué pasa, Félix, si tú vienes a mi consultorio, yo te hago eso y te digo, mira, Félix, tú tienes el 60% de tener diabetes. Entonces, como tú tienes además del 60% de tener diabetes y tienes el colesterol alto y tienes los triglicéridos altos, yo te voy a dar tratamiento para la diabetes. Yo no soy diabético. Pero ya desde el punto de vista genético, tú tienes supuestamente la carga genética para hacerlo. Y tienes los factores de riesgo para desarrollarlo. O sea, es como si estadísticamente lo vas a tener en algún momento. Para que no lo tengas y para que no tengas complicaciones, yo te voy a dar el medicamento. Sí, actualmente existe la posibilidad de tratar enfermedades antes de que se manifiesten clínicamente, basándose en el análisis genético y las probabilidades estadísticas. Ese enfoque se llama medicina preventiva y personalizada. Con pruebas genéticas que pueden identificar mutaciones o variantes en los genes que aumentan el riesgo de desarrollar ciertas enfermedades. Gattaca plantea un futuro en el que la manipulación genética se ha convertido en la norma y la sociedad se organiza alrededor de una jerarquía genética estricta. En la película, los que nacen sin modificación genética están condenados a una vida de limitaciones y de discriminación, mientras que las personas genéticamente mejoradas disfrutan de todos los privilegios en la película. Pero lo que aprendimos en el episodio anterior del siglo XXI es hoy nos dice que la manipulación genética ya no es ciencia ficción. Es simplemente ciencia. La tecnología que nos permitiría crear cromosomas artificiales es un avance impresionante, pero también trae la posibilidad de que se establezca una nueva forma de discriminación basada en el ADN, tal como lo plantea Gattaca. ¿Qué pasaría si empezamos a clasificar a las personas por su composición genética? ¿Podría surgir una sociedad en la que el valor de un individuo se mida únicamente por su código genético, tal y como sucede en la película? Para entenderlo un poco mejor, vamos a escuchar a manera de cita 1 minuto de la película, en el doblaje en español americano. Solían decir que un hijo fruto del amor tenía más garantías de ser feliz. Ya no dicen eso. Nunca sabré por qué mi madre puso su fe en manos de Dios en vez de las de su genetista local. Hoy no. Hoy, segundos después de nacer, la hora y causa exactas de mi muerte ya se conocían. Vemos al bebé, apenas recién nacido. Una enfermera lo toma y le pincha el pie. Toma una muestra de sangre. Y el resultado del examen en una máquina es instantáneo. Condición neurológica, 60% de probabilidades. Maníaco-depresión, 42%. Trastorno de déficit de atención, 89%. Trastornos cardíacos, 99%. Expectativa de vida, 30.2 años. La posibilidad de erradicar enfermedades genéticas y mejorar la calidad de vida es emocionante, pero también debemos considerar las posibles desigualdades que podrían surgir si esos avances no se distribuyen de manera equitativa. ¿Nos dirigimos acaso hacia un futuro en el que solo unos pocos privilegiados tendrán acceso a las mejoras genéticas? ¿Y eso generaría, como en la película, una nueva clase de válidos y de no válidos? La revolución de los cromosomas artificiales nos propone una encrucijada parecida a la que presenta Gattaca. ¿Utilizaremos la tecnología para crear un mundo más justo y equitativo? ¿O si por el contrario, en algún momento perdemos el rumbo
y eso podría convertirse en una herramienta de división y de opresión. Pero volvamos a la historia en la película. Un niño nace con muy altas probabilidades de muerte hacia los 32 años y por eso es catalogado como no válido para algunos trabajos justo como el que él sueña. Después de la pausa, el director y la idea de diseñar a nuestros hijos. Este podcast se distribuye gratuitamente, por lo cual puede contener publicidad. Si quieres disfrutar de una experiencia sin anuncios, está disponible también en YouTube Music Premium y en Apple Podcast Premium. En ambas plataformas busca el canal Locutor Co. Gattaca, un futuro distópico, planteando cuestiones éticas y filosóficas muy relevantes para nuestro presente. Es una película dirigida por Andrew Niccol y era el debut de Andrew Niccol como director de largometrajes. La historia no se basa en ningún libro o ninguna obra previa. Es una obra original de Niccol, que imaginó un futuro donde la eugenesia y la discriminación genética son prácticas comunes. La película es protagonizada por Ethan Hawke como Vincent Freeman, Uma Thurman como Irene Cassini y Jude Law como Jerome Eugene Morrow. Y si bien fue la primera película de Andrew Niccol, no fue la última. Después de esta, al año siguiente, dirigió The Truman Show y después muchas otras películas. Andrew Niccol no es científico. Según un paper publicado en la revista Science, el guión de la película fue supervisado por reconocidos científicos como, por ejemplo, el investigador en terapia génica French Anderson, que revisó la película para evitar inexactitudes científicas graves. La película fue escrita y dirigida por Andrew Niccol, pero Anderson era el consultor científico. Pero William French Anderson, es un nombre fuerte en la genética y la medicina. Es considerado por muchos como el padre de la terapia génica, una técnica médica innovadora para corregir defectos genéticos que causan enfermedades, y que en esencia consiste en introducir genes saludables en las células de un paciente para reemplazar o complementar los genes defectuosos. En ese momento, Anderson era el top de la terapia génica en el mundo. Años después, su reputación se vio muy afectada por un problema personal. Fue condenado por abuso sexual de una menor. Y por supuesto, perdió el respaldo como persona. Perdió su trabajo como director del Departamento de Terapia Génica en la Universidad del Sur de California. Aunque, según La Voz de América, donde consulté la noticia, los abogados de Anderson sostenían que era una falsa acusación por el intento de la madre de la niña, que era la segunda en jerarquía del laboratorio, y que, según eso, buscaba quedarse con el cargo del científico, al arruinar su reputación. Y eso suena casi más truculento que la película. Anderson después quedó en libertad condicional, pero su carrera estaba destruida. Pero volvamos a la película de Andrew Niccol. La película Gattaca fue estrenada en 1997 y decía que ocurría en un futuro no muy lejano. En ese tiempo, la humanidad ha alcanzado algo impresionante: la decodificación completa del genoma humano. Y eso le permite a los padres elegir cuidadosamente los rasgos genéticos de sus hijos antes de que nazcan, eliminando enfermedades, predisposiciones y rasgos físicos no deseados.
La longevidad y la salud han sido extendidas considerablemente para aquellos que son genéticamente modificados, conocidos como los válidos. Y esos disfrutan la posición privilegiada en la sociedad. Pero por otro lado están aquellos concebidos de manera natural, que son marginados y etiquetados como no válidos, destinados a realizar los trabajos más humildes. La única forma de que veas una nave espacial será limpiándola. En ese contexto conocemos a Vincent Freeman. Mi padre tenía razón. No importaba cuánto mintiera en mi currículum. Mi verdadero currículum estaba en mis células. Qué curioso, el apellido Freeman significa hombre libre. Bueno, pues Freeman es un hombre que nació de forma natural. Y eso lo convierte en un no válido. Desde su nacimiento, Freeman ha sido etiquetado como débil y propenso a enfermedades cardíacas, de hecho, como lo vimos en el fragmento de la película, desde el primer día, con una esperanza de vida de 32 años. Pero desde pequeño, Vincent Freeman ha soñado con ir al espacio, a pesar de que el sistema en el que él vive está diseñado para que personas como él nunca puedan alcanzar esas metas. Debemos asegurar que la gente realice su potencial. Y lo superé. Nadie supera su potencial. ¿Y si él lo hizo? Significaría simplemente que no medimos bien su potencial al principio. Al principio. De hecho, al principio, la película comienza mostrándonos una parte más avanzada de la historia. Las primeras imágenes que vemos son las de la rutina matutina de Vincent Freeman, que ha conseguido un trabajo en Gattaca, una corporación aeroespacial. No sé, ¿podríamos aventurarnos a que SpaceX podría convertirse en ese Gattaca de la película? Pero entonces nos preguntamos, ¿cómo es que un humano sin modificaciones genéticas, con una probabilidad tan alta de sufrir algún problema cardíaco y de vivir poco, cómo es que ha logrado un trabajo en Gattaca? Bueno, pues el sueño de Freeman de convertirse en un navegante espacial lo ha llevado a tomar medidas extremas. La película comienza y lo vemos afeitándose todo el vello corporal. Se baña para eliminar cualquier rastro de piel muerta y utiliza un incinerador para quemar cualquier evidencia de su verdadero ADN. Además, lleva un paquete de orina de otra persona atado a su muslo y una yema de dedo falsa rellena con sangre ajena. Todo para poder pasar las estrictas pruebas genéticas de la empresa Gattaca. El tipo, ¿qué pasa? El tipo llega y se encuentra a alguien que genéticamente era perfecto, tenía todo, pero el tipo en un descuido se fracturó la columna. Entonces tampoco podía hacer nada. Nadie se enteró, él se ocultó para poder vender todo su ADN, toda su parte genética a otra persona y él pudiera seguir su vida, entre comillas. En realidad, en la película, Vincent Freeman ha asumido la identidad de Jerome Morrow, un hombre genéticamente perfecto, pero que quedó parapléjico por un accidente. Para los genéticamente superiores, el éxito es más fácil de alcanzar, pero de ningún modo lo tienen garantizado. Finalmente, no hay genes para el destino. Jerome, ahora después del accidente, es incapaz de cumplir con las expectativas que su genética prometía. Entonces, Jerome le vende su identidad a Vincent Freeman. Cuando, por cualquier motivo, un miembro de la élite tiene una mala racha, su identidad genética se convierte en un valioso activo para quienes carecen de escrúpulos. La pérdida de un hombre es la ganancia de otro. De esa forma, Vincent Freeman usa la genética de Jerome Morrow para entrar a Gattaca y trabajar en su misión de ir hasta Titán,
una de las lunas de Saturno. Imagínate, te estoy hablando que el tipo se lo presentan, le paga una cantidad de dinero absurda y el tipo tenía que darle muestras de orina, muestras de sangre, muestras de piel, muestras de cabello, porque es que se te caía un cabello y ellos lo podían tomar, meter y no es adecuado, es inadecuado, y lo sacaban. Entonces, el tipo tenía que vivir con bolsas de orina metidas, con no sé qué. O sea, es todo un tema genético de esa película Futuro espectacular. ¿Cómo llegaremos en algún momento a hacer la parte genética? Y te digo, de hoy en día lo estamos haciendo. Y entonces es cuando ya la película, no te voy a hacer muchos spoilers, estamos describiéndola. De hecho, no te voy a hacer spoilers. La trama se complica cuando hay un crimen y entonces llega una investigación. Porque en la escena del crimen aparece una pestaña. Adivina de quién es la pestaña. De Vincent Freeman. Pero el que oficialmente trabaja en Gattaca es Jerome Morrow. Y ese es el planteamiento de la película. Como te advertí, no voy a hacer spoilers, no voy a contar quién descubre a quién, cómo, cuándo y por qué. No voy a contar quién fue asesinado ni quién fue el asesino. Pero sí puedo describirte algunas cosas que cuando veas la película vas a disfrutar. Como por ejemplo, notar que en 1997 soñaron que la gente entraba al trabajo tocando un botón que leía su huella digital para dejarle pasar o no. Soñaron que si había una duda en el momento de tomar la huella digital, el aparato podía pinchar el dedo para tomar una muestra de sangre. Y quizás por eso al comienzo de la película vemos a Jerome, que es muy limpio. Pero en el minuto 9 nos confiesa que no es Jerome. Y por eso es tan obsesivamente limpio, para no dejar rastros de ADN. Es Vincent, que trabaja en una corporación que envía cohetes tripulados al espacio. Sí, podría ser SpaceX. O podría ser Blue Origin. También puedo advertirte, sin dañar la trama de la película, que Vincent tiene un hermano menor que sí fue diseñado por un genetista. De hecho, eso ya lo hace. Si tú quieres tener los hijos con el niño con los ojos azules, lo puedes hacer. Sí, claro. ¿Buscar una pareja con los ojos azules? No. ¿Entonces? Por inseminación artificial. Y ellos pueden cambiar la genética. Y no lo hacen en Europa, eso sí lo hacen aquí en Bogotá, Colombia. Y desde hace más de 10 años, porque tiene 12 años. Es por inseminación artificial y en algún momento le preguntaron que si él quería cambiar algún rasgo genético. ¿Hace cuánto tiempo? Hacemos una pausa y volveremos con la ciencia oculta en las letras. Pero vamos a contar más cosas sobre la película para que logres disfrutarla si la ves o si la repites. Puede que encuentres un enlace válido para verla en las notas escritas de este episodio podcast. Si la ves, fíjate en el segmento del título, en la presentación. Porque ahí se revela la palabra clave, Gattaca. Es un juego de letras, ingenioso, científicamente preciso, que hace referencia directa a las bases nitrogenadas que componen el ADN. Guanina, G, adenina, A, timina, T y citosina, C. GATC. El título de la película es guanina, adenina, tianina, adenina, citosina, adenina.
las letras de la palabra Gattaca. Estas bases son los componentes fundamentales del código genético y se combinan en pares específicos para formar la estructura de la doble hélice del ADN. La elección de estas letras para formar el título no es arbitraria. Estas 4 bases representan la esencia misma de la vida y el determinismo genético que rige a la sociedad en la que se desarrolla la historia. La estructura de Gattaca, que es una secuencia viable en términos de la codificación genética, refuerza la idea de que el ADN es la clave que define el destino de los personajes. Es una palabra clave, pero además, durante los créditos, al comienzo y al final de la película, aparecen los nombres de las personas que participan, ¿no? De los actores, del director, de todas las personas involucradas en la producción de la película. En los nombres, las letras G, A, T y C se resaltan, están en negrilla, podríamos decir. Esa técnica visual conecta al espectador con el tema central de la película, incluso antes de que comience la narrativa, porque estamos viendo allí las letras G, A, T, C, combinadas. Es como si le hubieran puesto un mensaje en clave a las personas que ya saben sobre ADN. Pero tomemos un instante para explicarlo mejor. Imagina que el ADN es como una escalera en espiral donde cada peldaño está hecho de 2 piezas que se unen. Esas piezas se llaman bases y hay 4 tipos diferentes: guanina, adenina, timina y citosina. Ahora, en esta escalera especial, las piezas solo se pueden unir de cierta manera, como si fueran piezas de un rompecabezas. La guanina siempre se conecta con la citosina, GC, y la adenina siempre se conecta con la timina, T. Es como si G y C fueran mejores amigos y siempre quisieran estar juntos. Lo mismo con la A y la T. Así es como se construyen los peldaños de esa escalera. Esta es una regla importante porque asegura que cuando nuestro cuerpo hace copias de su ADN, por ejemplo, cuando crecemos o cuando sanamos una herida, la escalera se reconstruirá de la manera correcta, garantizando que la información que llevas se mantenga igual en cada nueva copia. ADN. Si las piezas no se emparejan correctamente, la escalera podría tener errores, y eso solo podría causar problemas en cómo funciona nuestro cuerpo, que es un sistema muy bien organizado para mantenernos saludables y funcionando bien. Bueno, pues ese detalle del título y de los créditos de la película es un ejemplo de cómo Gattaca utiliza elementos científicos reales para construir su narrativa. Pero los títulos no es el único momento en el que sale ese código. También aparece cuando el personaje de Irene está decidiendo si se interesa sentimentalmente en Jerome o no. Y es que esto merece un capítulo especial en el podcast. ¿Cómo se elige pareja en el universo de Gattaca? La ciencia reemplazando al corazón. Lo que debería ser una decisión personal y emocional en este universo es una elección dictada por el ADN. En el mundo de la película Gattaca, las personas no solamente se preocupan por el amor o por la compatibilidad emocional, sino también por la idoneidad genética de su pareja. La genética, más que cualquier otro factor, se convierte en el criterio principal para determinar si vas a tener una relación con alguien. Y el objetivo es asegurar que los hijos futuros tengan las mejores características posibles. Suena un poco a Joseph Mengele, ¿no? Bueno, pues el proceso de selección genética en el universo de Gattaca
apunta a que las personas tienen la posibilidad de someter a sus posibles parejas a un análisis genético antes de comprometerse en una relación seria. Un análisis que revela la composición genética del otro individuo, incluyendo cualquier predisposición de enfermedades, defectos genéticos y la probabilidad de transmitir características deseadas o indeseadas en los descendientes, en los hijos. Hay una escena, entonces, en la que las personas, después de tener su primera cita con alguien, llevan algo que contenga material genético para examinar a su posible pareja. Algo así como: salgamos juntos, vamos de fiesta y después nos vamos al laboratorio. Y de hecho, si ves la película, notarás que Irene pide un informe genético de Jerome y le entregan un papel enorme. Eso sí, les falló la predicción porque es como si supusieran que todavía existirían las impresoras de punto. Impresiones en papel unido, así como... No sé, si conociste alguna vez una impresora de punto, pues ya te lo imaginas. Y si no, pregúntale a alguien mayor, ¿qué es una impresora de punto? ¿O qué fue una impresora de punto? Bueno, pues en ese papel, en ese enorme papel, el código genético de Jerome, o bueno, el informe, estaba escrito con letras GATC, combinaciones de GATC, Gattaca. Y por allí, si nos ponemos a analizar la película en su trasfondo, podríamos decir que hay una crítica ante la posibilidad de que la ciencia domine aspectos tan profundamente humanos como el amor, la atracción y elegir una pareja. Pero no es la única crítica que hay en la película. Y aquí ya estamos en el análisis de la película, sin haber contado los detalles de la película. Uno de los debates más profundos que plantea Gattaca es el conflicto entre la meritocracia y el determinismo genético. La película presenta ese futuro en el que el éxito de una persona parece estar determinado por su código genético desde que nace. En ese mundo, los que han sido concebidos mediante ingeniería genética son mejores, entre comillas, y son considerados válidos, y por eso tienen derecho a las mejores oportunidades, mientras que los concebidos de manera natural, sin intervención genética, son etiquetados como no válidos y relegados a los márgenes de la sociedad. Bueno, examinan a una persona y en la película sale valid or invalid. Y eso al final es determinismo genético. La idea de que nuestras características, habilidades y en últimas, nuestro destino están definidos por el ADN. Es como si nos definiera la familia en la que nacimos. Y ahí me pregunto, ¿estamos tan lejos entre la realidad y la película? Porque la familia sí define mucho de lo que será nuestra vida. Pero, en materia genética, ¿y cómo podemos llevar una vida con la genética con la que nacimos? En Gattaca, el ADN es el curriculum vitae, la hoja de vida de una persona que determina si puede aspirar a una carrera o no. Al protagonista, a Vincent Freeman, lo juzgan por su genética a pesar de su inteligencia o de su determinación, de su fuerza de voluntad, y le niegan oportunidades simplemente por las predicciones basadas en su genética.
Eso se opone totalmente a la meritocracia, el concepto en el que las personas deberían avanzar y tener éxito basándose en su talento, pero también su esfuerzo y sus méritos, en lugar de basarse en cosas arbitrarias como el origen social, si nació en clase alta o en clase baja o en clase media, o en el caso de Gattaca, si nació con visión 20/20 y si tiene o no riesgo cardíaco. El personaje central de la película desafía todas las probabilidades y al sistema, asumiendo la identidad de otra persona, para poder cumplir un sueño que la ciencia dice que no va a poder cumplir. Él quiere ser astronauta y hace absolutamente todo para lograrlo. Allí hay una crítica sobre la noción de que el éxito debería estar predeterminado. Al final, en el universo de Gattaca, uno se pregunta sobre si la verdadera meritocracia es posible en un sistema en el que hay personas con privilegios desde antes de nacer. Y en si el ADN podría o no capturar la esencia de la voluntad humana, la capacidad de las personas para desafiar los problemas y superarlos. Es un poderoso recordatorio de que, aunque no podemos controlar de dónde venimos, sí podemos decidir hacia dónde vamos y cómo enfrentamos cada desafío que se nos presenta. Hasta hace 10 años atrás tratábamos la diabetes. Ya hoy tratamos la prediabetes. Y pronto trataremos los que tienen riesgo de tener diabetes. Así es como hacia dónde vamos. Poniéndote otro ejemplo de otra película, entonces nos vamos como a la película de Tom Cruise, donde atrapaban a los asesinos antes de que sucediera. Entonces la pregunta es, si no lo ha hecho, ¿realmente lo iba a hacer? ¿Recuerdas esa película? Minority Report. Esa misma. The future can be seen. Okay, Chad, what's coming? Double homicide, one male, one female. Killer's male, white, 40s. Set up a perimeter until we're en route. I'm placing you under arrest for the future murder of Sarah Marks. Give the man his hand. All we have to run on are the images that they produce. We see what they see. There hasn't been a murder in 6 years. There's nothing wrong with the system. It is perfect. I agree. Murder can be stopped. Tell me exactly what it is you're looking for. Flaws. You ever get any false positives? We are arresting individuals who have broken no law. But they will. The fact that you prevented it from happening doesn't change the fact that it was going to happen. The system can't be wrong. Run! Wait! You say something, Chief? No. You're in a lot of trouble, John. I have a warrant in my pocket that says murder. Don't run. You don't have to chase me. From 20th Century Fox. He set me up. He set me up! And DreamWorks Pictures. Who's the victim? I've never heard of him, but I'm supposed to kill him in less than 36 hours. He's gonna get together. Tom Cruise. I need your help. You contain information. I need to know how to get at it. In a Steven Spielberg film. I have to know. I have to find out what happened in my life. You tell me, who was it that set this up? I don't know. How about now? Everybody runs. Minority Report. Esa es. Entonces imagínate eso. Tú tener esa situación, o sea, antes de que suceda. Entonces yo voy a tratar una enfermedad antes de que suceda. En ese momento, listo, te quitas un muerto de encima y vas a tener. El problema es que aquí vas a tener un costo para el sistema y la carga de salud. O sea, imagínate tratar a los diabéticos que no son diabéticos, pero que van a llegar a serlo. ¿Cuánto cuesta? Si ni siquiera podemos con los que ya tenemos. Después de la pausa, el mensaje escondido en la escalera.
Uno de los aspectos más poderosos de la película Gattaca es su uso del simbolismo visual para reforzar los temas centrales de la película. Y la escalera en espiral en la casa del personaje Jerome Morrow es un ejemplo perfecto de ese simbolismo visual. Esa escalera recuerda la estructura de doble hélice del ADN. Una escalera para subir de un piso a otro en una casa. Se ve también como el código genético que define el destino de las personas en Gattaca. Pero también simboliza la lucha y las limitaciones impuestas por la biología. ¿Podemos vencer las limitaciones de la biología? Hay una escena en la que parece que sí. El ADN es la molécula que lleva la información genética en todos los organismos vivos. Su estructura en doble hélice es icónica y representa la manera en la que la información genética se almacena y se transmite. En la portada de este episodio verás el afiche de la película y allí verás una escalera en doble hélice. En Gattaca, esa escalera en espiral aparece con peldaños para subir y para bajar, pero hay un personaje que no puede subir ni bajar. O que uno pensaría que no puede. La escalera es un recordatorio constante de la limitación. Pero si lo vemos con otra perspectiva, también es el recordatorio del reto. Lo voy a explicar un poco mejor tratando de no adelantar nada de la película, nada grave. La escalera en espiral en la casa de Jerome se muestra constantemente, pero sabemos que Jerome no puede caminar. Y Jerome se muestra como un personaje resignado, pero amargado por su situación. Y de repente, cuando Vincent está en peligro de ser descubierto, Jerome muestra un momento de verdadera superación, porque intenta subir la escalera. Un acto físicamente desafiante, pero que también simboliza su decisión de tomar el control de su destino. La escalera es un símbolo de la lucha entre el determinismo genético y la voluntad humana. Y es bien curioso porque Jerome es un personaje lleno de contradicciones. Fue creado para ser genéticamente superior, y lo es. Pero está en una situación en la que su perfección no le sirve para nada. La escalera está allí recordando todo lo que Jerome ha perdido, y a la vez de todo lo que puede ofrecer su espíritu, su voluntad, su capacidad de superar la limitación física. Y nos lleva a pensar que la genética no define completamente quiénes somos, ni lo que somos capaces de lograr. Te voy a explicar cómo se lo explico a mis pacientes. Cuando a mí alguien me pregunta, doctor, yo tengo la carga genética de cero, mi familia, o yo tengo en mi familia diabetes o infartos o toda esta situación, yo siempre les explico, mira, tener un riesgo genético es como tener un león dormido. Ahora, si tú le pones una orquesta al lado para que lo despierte o le pones una canción de cuna, es tu decisión. Entonces tú puedes tener la parte genética. Ahora, si tú vives comiendo todo lo que no debes comer, no haces ejercicio, eres sedentario, pues es que aunque no tuvieras la carga genética te iba a infartar. O sea, sin nada que hacer. Pero si además de tenerlo tienes todas las prevenciones, vas a tus chequeos médicos, obviamente el riesgo de que eso pase va a disminuir sustancialmente. En Gattaca, la discriminación genética, qué concepto. No es algo de ciencia ficción, es una reflexión sobre las preocupaciones éticas de la biotecnología que está avanzando en nuestra sociedad. La película nos sitúa en un futuro que estamos a punto de alcanzar, o quizás ya alcanzamos, en donde la manipulación genética permite crear seres humanos con características deseadas, eliminando defectos, maximizando habilidades. Todo suena demasiado perfecto.
porque es curioso que eso lleva a una sociedad profundamente dividida, determinista, porque el destino de las personas está decidido desde antes de que nazcan. Es un mundo en donde hay carros eléctricos, pero las personas fuman cigarrillos. Es curioso, no previeron los vapeadores o cigarrillos electrónicos, pero a la vez tienen corporaciones, empresas que envían cohetes tripulados al espacio. La estética visual es un poco de nostalgia ficción, como que dirías, esto se ve muy viejo, pero al mismo tiempo futurista. Es curioso. Lo vas a entender cuando veas los carros eléctricos de la película. Pero viven en un mundo en el que es ilegal discriminar. Lo llaman genoísmo. Es como si habláramos de racismo, pero con genética. Genoísmo. Pero además, la película introduce un concepto conocido como eugenesia, la práctica de seleccionar las características genéticas para crear una mejor especie humana. Cuando existe la eugenesia, aparece el genoísmo. Esa discriminación por la que se juzga a una persona solo por su ADN, sin preguntarse qué habilidades tienen, qué sueños, cuál es su determinación, su voluntad. Y caen las personas entonces en una segregación social, creando una sociedad más desigual que la que tenemos, si es que eso es posible. Y entonces, si Gattaca es ficción, en su momento ciencia ficción, ¿qué ocurre en este mundo actual en el que la tecnología CRISPR ya está funcionando? ¿Qué ocurre en este mundo en donde ya hay cromosomas artificiales y se prevé que cada vez van a ser más fáciles y más baratos de producir? ¿Quién podría pagar la ingeniería genética? ¿La cubrirá el sistema de salud? No, los medicamentos están. Porque de hecho hoy nosotros utilizamos los medicamentos que usábamos antes para diabetes, que ahora los usamos para prediabetes, los estamos usando para los pacientes que tienen factores de riesgo para desarrollar diabetes. El problema es quién lo va a pagar. Porque ese es otro problema. ¿Y qué pasa con la privacidad genética? En la película, esa privacidad no existe. El ADN de una persona es público. No pueden evitar que les estén analizando el ADN. El Estado, las empresas, las personas analizan a los demás sin su consentimiento. Hay una policía de ADN. No le piden un documento de identificación a las personas, sino les piden un dedo, un cabello, una muestra de sangre. Y esa información se utiliza para decidir el futuro de las personas. Trata sobre un futuro del que no estamos muy lejos, en donde nuestra carga genética marcará la capacidad que tenemos para trabajar, para saber cuánto va a ser el costo del sistema para ti, o sea, cuánto el sistema de salud va a terminar gastando en ti y si vale la pena invertirte. Allí hay una cuestión bioética fundamental. ¿Hasta dónde debemos permitir que la ciencia y la tecnología alteren la naturaleza humana? Ya sabemos que la ingeniería genética tiene el potencial de erradicar enfermedades, de mejorar la calidad de vida. Pero, ¿cómo sería una sociedad basada en la perfección genética? ¿Qué sentido tendría ser humano en esa sociedad? ¿Quieres saber qué tan importante va a ser la secuenciación genética en el futuro? Es la película que debes ver. Porque es una película que dice, desde el punto de vista genético, para qué eres apto, para qué no lo eres, y si
vas a ser importante en el sistema, ¿no? En un mundo donde la ingeniería genética podría convertirse en la norma, la película Gattaca nos recuerda que el valor de una persona no debe medirse por su ADN, más bien por su carácter, sus acciones y su humanidad. El siglo XXI es hoy.com. Este episodio de El siglo XXI es hoy fue escrito, narrado y mezclado por Félix Riaño. Puedes encontrarme en redes sociales como @locutorco. Las músicas utilizadas en este episodio cuentan con licencia de Audi.io. Los fragmentos de la película Gattaca y del tráiler de Minority Report fueron utilizados bajo el derecho de cita y uso justo, en conformidad con las normativas de derechos de autor para fines educativos y de comentario. Gracias especiales al Dr. Iván Cantillo. Agradecemos también a las fuentes consultadas para la creación de este episodio, que incluyeron artículos científicos, reportajes y materiales audiovisuales relacionados con la temática de genética y la ciencia ficción. En las notas escritas de este episodio puedes encontrar los enlaces para ver la película y los artículos. Gracias por escuchar. Para más contenido sobre tecnología, ciencia y entretenimiento digital, visita elsiglo21eshoy.com. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, @locutorco. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias. Chao. Cuelgo.